Buenas, buen día. Bueno, la clase de hoy la va a dar la doctora Durán, fellow del Hospital FEMIC. Ahí va. Bien, a ver. Bueno, hola, buen día. Arrancamos con el tema de hoy, que es epidemiología. Ahí va. Epidemiología del cáncer de endometrio y lesiones precursoras. Bueno, para iniciar la epidemiología del cáncer de endometrio, este es el segundo cáncer ginecológico más común en Argentina. La edad media de presentación de la patología es de 63 años. En Argentina, según el Instituto Nacional del Cáncer, la incidencia es de 12 casos por cada 100.000 mujeres y la mortalidad es de 2 por cada 100.000 mujeres al año. El diagnóstico usualmente es temprano, alrededor del 75% de las pacientes son diagnosticadas. ¿Hola? Bien. Alrededor del 75% de las pacientes son diagnosticadas en estadios iniciales, limitados al útero, estadios FIGO 1, lo que se asocia a un mejor pronóstico. Asimismo, el 75% son posmenopáusicas y solo un 7.5% en menores de 45 años. Lo que nos manifiesta, digamos, también la literatura es que existen altos índices de curación debido a que la mayoría están limitados al útero al momento del diagnóstico. Y el síntoma precoz es la ginecorragia. Bueno, entre los factores de riesgo, su principal factor de riesgo es la exposición prolongada a estrógenos sin oposición de progesterona, asociándose también a factores como hormonales, la terapia estrogénica sin progestágenos, menarquia temprana, menopausia tardía, la nuliparidad, anovulación crónica, metabólicos como la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, diabetes, hipertensión, genéticos como el síndrome de Lynch, y otros como el tamoxifeno y la radioterapia pélvica previa. Respecto a la mortalidad, la sobrevida en estadios tempranos es alta, en el estadio 1 es mayor al 85%, sin embargo, en el estadio 4 es menor al 20%. En 2023, la Asociación de Ginecología y Obstetricia Americana, conjuntamente con la Sociedad de Ginecología Oncológica, emite un artículo sobre el manejo de la hiperplasia endometrial atípica, considerando que como lesiones precursoras del cáncer de endometrio se tiene a esta patología. Bueno, como consideraciones generales, ahora para hablar un poquito de las lesiones precursoras, tenemos a la hiperplasia endometrial con atipía. La hiperplasia endometrial histológicamente se define como una proliferación anormal de glándulas endometriales con mayor proporción glándula estroma que endometrio proliferativo sano, pero sin invasión estromal. A lo largo de los años, la clasificación ha ido cambiando y en el 2014 la Organización Mundial de la Salud lo clasifica en hiperplasia sin atipía, benigna, digamos, y en hiperplasia con atipía o neoplasia intraepitelial endometrial, que se considera lesión precursora del cáncer de endometrio. La hiperplasia endometrial con atipía progresa en un 30 al 50% de los casos a cáncer de endometrio, y nos dice también la literatura que el 30% puede coexistir con cáncer de endometrio. Respecto a la fisiopatología, tenemos que la exposición prolongada a los estrógenos sin que exista oposición a su efecto proliferativo, tal y como ocurre en los ciclos anovulatorios o cuando se administra una terapia exógena como el tratamiento de reposición estrogénica o un aumento de la producción de los mismos en entidades clínicas como tumores ováricos, funcionantes de células de la granulosa, el síndrome de ovario poliquístico, el tecoma ovárico. También se considera como
factor de riesgo el aumento del índice de masa corporal debido a la conversión periférica excesiva de andrógenos en el tejido adiposo a estrógeno, la anovulación que está asociada con la perimenopausia o el síndrome de ovario poliquístico, los tumores de ovario secretores de estrógenos, por ejemplo, los tumores de células de granulosa, con hasta un 40% de prevalencia de hiperplasia endometrial, la estimulación endometrial inducida por fármacos, como el uso de terapia de reemplazo de estrógenos sistémicos o tamoxifeno a largo plazo. Ahora, el diagnóstico se obtiene mediante una biopsia endometrial, sea por resección histeroscópica, legrado o a veces hallazgo en una pieza de histerectomía. Bueno, respecto al manejo, este se puede presentar como un sangrado uterino anormal o metrorragia de la posmenopausia o como un hallazgo casual en la ecografía con engrosamiento del endometrio o imágenes polipoideas. Respecto a la ecografía, nos dice que la línea endometrial es bastante importante en este caso. Bueno, hay un artículo que evalúa el rol de la ecografía transvaginal para evaluar el endometrio. En mujeres posmenopáusicas, la línea endometrial menor o igual a 4 milímetros tiene un valor predictivo negativo superior al 99% para cáncer de endometrio. Sin embargo, no es lo mismo en las mujeres premenopáusicas debido a que no hay un límite estándar del grosor endometrial establecido. Se sugiere que la ecografía transvaginal sea realizada entre el cuarto al sexto ciclo, día del ciclo postmenstruo, así como también en la fase proliferativa el grosor puede variar de 4 a 8 milímetros en las premenopáusicas y en la fase secretora hasta 24 milímetros. También está el uso de la resonancia magnética para evaluar invasión miometrial o si existe, en caso de tener alguna otra patología, adenopatías o enfermedad a distancia. Y también hay que evaluar el compromiso anexial. En la hiperplasia endometrial atípica existe un riesgo de cáncer de ovario coexistente del 4% y 2% de riesgo de progresión a cáncer de endometrio superior al estadio 1. Por tanto, se recomienda una ecografía transvaginal o una resonancia magnética. El gold estándar es la biopsia de endometrio. Pueden realizarse biopsias, sea por ambulatorio, en consultorio con una cánula de Pipel de Cornier, pero no es tan recomendado. Y también tenemos a la histeroscopía, que la histeroscopía actualmente es el gold estándar para la toma de biopsia endometrial. En los últimos años, el consenso internacional como FIGO o las directrices ESGO y varios otros grupos de sociedades han comenzado, digamos, a recomendar a la histeroscopía como el método preferido de toma de biopsia, especialmente cuando existe el deseo de preservar la fertilidad. La justificación radica en la capacidad de la inspección detallada de la cavidad endometrial y la dirección de la biopsia. Sin embargo, la pregunta, digamos, sobre su seguridad oncológica persiste comparada con la hipótesis teórica de que el líquido de la cavidad endometrial podría llevar células tumorales por las trompas hacia la cavidad endometrial. En este contexto, en julio del 2025 se publicó una revisión sistemática con un metaanálisis del tema por la revista de Ginecología y Obstetricia Europea y de Biología de la Reproducción. Se incluyeron 23 estudios con un total de 8.141 pacientes para evaluar si la histeroscopía se asociaba con el mayor riesgo de citología peritoneal positiva, así como sus impactos en caso de tener un resultado neoplásico, en la supervivencia libre de enfermedad y en la sobrevida en general. La conclusión central de este trabajo era clara: la histeroscopía diagnóstica no se asocia con peores resultados oncológicos, aunque hay cierta tendencia de aumento en la citología peritoneal positiva, principalmente si la presión intraperitoneal es elevada, pero la histeroscopía, aún así, digamos, sigue siendo una herramienta segura e indicada para el diagnóstico de cáncer de endometrio, así como su seguimiento en casos de preservación de fertilidad.
Respecto al tratamiento, este puede ser quirúrgico, que es el de elección, pero también está el tratamiento conservador. En el tratamiento quirúrgico, dado que la hiperplasia endometrial con atipía presenta un alto riesgo de desarrollar carcinoma endometrial concomitante o de progresar a este, en la mayoría de las pacientes posmenopáusicas y premenopáusicas que tienen paridad cumplida, se recomienda la histerectomía como tratamiento definitivo para la hiperplasia endometrial con atipía. La histerectomía extrafacial total es el tratamiento definitivo. La subtotal no se realiza en parte debido al potencial de extensión local hacia cervix. Y respecto al tratamiento conservador, tenemos el SIU, el Mirena, que tiene una mayor tasa de regresión, menor tasa de recaída que los progestágenos orales, por lo que suele recomendarse como tratamiento de primera línea en el tratamiento conservador. Y también tenemos a los progestágenos vía oral. Nos dice que no hubo diferencia en la tasa de respuesta completa entre ambos. También se puede entre la medroxiprogesterona y el acetato de megestrol. También se puede usar estos asociados a la metformina, que mejora la tasa de remisión y nos dice que combinado con los progestágenos presenta mayor tasa de remisión y mejores resultados obstétricos, pero no se registra una mejoría en cuanto a la tasa de recurrencia de enfermedad. Esta combinación tiene múltiples mecanismos antiproliferativos, incluida la reducción de los niveles de insulina y del factor de crecimiento endotelial tipo 1, y en diversos estudios las pacientes que más se beneficiaron de esta combinación fueron aquellas que tenían obesidad grado 3, o sea, un índice de masa corporal de 40 o más. Respecto al seguimiento, para las pacientes que realizan tratamiento conservador, se recomienda el seguimiento con biopsia endometrial cada 3 a 6 meses para determinar la respuesta al tratamiento. Se considera respuesta completa con 2 muestras consecutivas negativas de regresión de la lesión, hiperplasia sin atipía o persistencia sin cambios histopatológicos. Se realizan biopsias cada 3 meses hasta que se tenga estas 2 biopsias negativas y luego cada 6 a 12 meses hasta que se decida la histerectomía. Después de 2 años en mujeres asintomáticas y enfermedad histológicamente en regresión, se aconseja recurrir a un seguimiento anual con biopsia endometrial. Si no hay respuesta o cierta regresión durante los primeros 3 a 6 meses de tratamiento, se puede considerar otros 3 a 6 meses de tratamiento, y si no hay respuesta después de estos 9 a 12 meses de tratamiento, se debe discutir el tratamiento quirúrgico. Respecto al tratamiento quirúrgico, la histerectomía total, digamos, laparoscópica, se habla un poquito del uso de si se utiliza o no, digamos, o qué valor tiene la biopsia de ganglio centinela en este escenario. En 2024 se publica un metaanálisis que informa que, dadas las altas tasas de que coexista un carcinoma de endometrio en aquellas pacientes con hiperplasia endometrial atípica, hablaba de recomendar, digamos, la biopsia de ganglio centinela, pero ya que presenta baja mortalidad y beneficios potencialmente altos a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento adyuvante, que lo voy a explicar más adelante. Bueno, un poquito de lo que les hablaba, es el algoritmo, digamos, de hiperplasia endometrial con atipía del seguimiento, la biopsia cada 3 meses cuando deciden elegir el tratamiento conservador. Si tiene 2 biopsias negativas consecutivas, se considera respuesta completa. Y si hay regresión o persistencia, considerar 3 a 6 meses más de tratamiento, y si aún así persiste, discutir el tratamiento quirúrgico. Bueno, acá está la diapositiva acerca del uso de la biopsia del ganglio centinela en hiperplasia endometrial atípica. Se publica este artículo que habla de la evaluación del ganglio linfático centinela en pacientes con hiperplasia endometrial atípica, una revisión sistemática y un metaanálisis.
El objetivo es evaluar la tasa de metástasis en ganglio centinela en pacientes con diagnóstico preoperatorio de hiperplasia endometrial atípica y cáncer de endometrio en las piezas de histerectomía. Se analizaron 10.217 pacientes. En el grupo de ganglio centinela, 1.044 pacientes, y en el grupo de sin evaluación ganglionar, 9.173 pacientes. La tasa de ganglio centinela afectado fue de 1.6% en pacientes con hiperplasia endometrial atípica en el preoperatorio. La tasa de ganglio centinela afectado también fue del 3.5% en pacientes en los que se analizó la pieza operatoria con cáncer de endometrio. El estadio más frecuente fue el 1A, y el estudio concluye que la tasa de metástasis en el ganglio centinela en pacientes con hiperplasia atípica endometrial fue inferior al 2%, lo que sugiere que la evaluación rutinaria del ganglio linfático centinela puede no ser necesaria en esta población. También se presenta otro artículo. Esto es un poquito para identificar a qué pacientes con hiperplasia endometrial atípica se podría beneficiar, digamos, del mapeo y la biopsia del ganglio centinela. Y el objetivo principal de este estudio fue identificar marcadores preoperatorios en pacientes con hiperplasia endometrial atípica que puedan predecir la presencia de carcinoma endometrial concurrente, y de esta manera seleccionar a las pacientes que se beneficiarían de la biopsia y mapeo del ganglio centinela, ¿no? Al momento de la histerectomía. Bueno, respecto a la metodología, este es un estudio retrospectivo de una sola institución. Tiene un N de 378 pacientes con diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica que fueron sometidos a histerectomía. Nos dice que la tasa de cáncer, el 27% de la cohorte, tuvo un diagnóstico de carcinoma invasivo en la patología final. El riesgo de diseminación ganglionar, la mayoría de los cánceres concurrentes fueron de bajo riesgo y estadio temprano. Solo el 9% de la cohorte total cumplió los criterios de alto riesgo de Mayo para metástasis nodal. Y los marcadores preoperatorios significativos que resultaron de este trabajo fueron la edad, que la edad avanzada se asoció significativamente con cáncer de endometrio, hipertensión, que también fue un factor asociado, y el grosor endometrial, que este fue el marcador más importante. Entre los resultados nos dice que un grosor endometrial mayor a 20 milímetros duplica el riesgo de cáncer de endometrio, y un grosor endometrial mayor a 15 milímetros hace que el riesgo sea 1.8 veces mayor para el cáncer de endometrio. Por lo cual, la conclusión clínica para la práctica es 1, en contra de la evaluación rutinaria del cáncer del ganglio centinela, porque el estudio no apoya la evaluación rutinaria del ganglio centinela en todas las pacientes con diagnóstico preoperatorio de hiperplasia endometrial atípica, ya que esto resultaría como un sobretratamiento en aproximadamente el 98% de los casos. La utilidad del marcador preoperatorio, que el grosor del endometrio de 15 milímetros en la ecografía puede ser un marcador útil para identificar a las pacientes con mayor probabilidad de tener cáncer concurrente que requiera una etapificación ganglionar, y que el criterio de referencia en este estudio es el corte, digamos, sería mayor o igual a 15 milímetros de grosor endometrial, y que este puede servir como un parámetro clave para los ginecólogos, para derivar en todo caso a un ginecólogo oncólogo para el manejo quirúrgico. Bueno, esta diapositiva era un poco para analizar la evidencia de la eficacia de la terapia con progestágenos. Nos dice que la eficacia de los progestágenos para el tratamiento de la hiperplasia endometrial con atipía está respaldada
por la siguiente evidencia, la hiperplasia, bueno, en este estudio, hiperplasia compleja con y sin atipía, resultados clínicos e implicaciones de la terapia con progestágenos, nos menciona que el riesgo de carcinoma endometrial disminuye aproximadamente de 3 a 5 veces en mujeres diagnosticadas con hiperplasia endometrial compleja o con atipía, y a las que se administra progestágenos, el riesgo también disminuye y el riesgo de histerectomía también disminuye. Bueno, para la elección de la terapia con progestágenos en hiperplasia endometrial atípica, tenemos el DIU de levonorgestrel de 52 miligramos, conocido como el Mirena, que, como había comentado, es el tratamiento de elección en el manejo conservador. También tenemos alternativas como el acetato de megestrol y la medroxiprogesterona, que varios artículos como que mencionan que sea en dosis altas. El acetato de megestrol, 80 miligramos, 2 veces al día en pacientes con hiperplasia endometrial con atipía, y el acetato de medroxiprogesterona, de 10 a 20 miligramos vía oral diariamente. Respecto al diumirena, este tiene mayor efectividad, la tasa de regresión en dos grupos comparando, digamos, el mirena con los progestágenos orales, es de un 92% para el mirena versus un 66% para los progestágenos vía oral. También tiene menor tasas de histerectomías, mejor tolerancia, la anticoncepción también a largo plazo. Y respecto a los progestágenos orales, el tratamiento debe durar al menos 6 meses para inducir la regresión histológica. Algo importante es que la ablación endometrial no está recomendado porque no se puede asegurar la destrucción total del endometrio en el manejo de la hiperplasia endometrial con atipía. Hablando acerca del síndrome de Lynch, este es un trastorno genético, autosómico dominante, con riesgo de vida del 40 al 60% de desarrollar cáncer de endometrio a edades tempranas, menor a 40 años. La recomendación es la histeroscopía anual a partir de los 35 años y la histerectomía se puede individualizar cuando la paciente tiene paridad cumplida. Para concluir, como conclusiones, la hiperplasia endometrial con atipia es la lesión precursora del cáncer de endometrio. El tratamiento quirúrgico que se menciona es la nexohisterectomía o salpingohisterectomía laparoscópica, dependiendo de si es premenopáusica o posmenopáusica. La histeroscopía es el gold estándar para la toma de biopsia y el seguimiento, y en la hiperplasia endometrial atípica se debe realizar, en el caso de seguimiento, en el manejo conservador, las biopsias endometriales cada 3 a 6 meses y se considera respuesta completa a 2 biopsias negativas consecutivas. Eso acerca del tema. Perfecto, Day. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Cómo está diciendo Dal? Day. Buen día, buenísima. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, profesor Bianchi, buen día. Buen día, doctor Franco. ¿Sigue manejando? Por supuesto, es el horario que voy a trabajar. Porque no se te ve en el parabrisas trasero. No. ¿Estás parado? Sí, estoy parado. Estoy en un embotellamiento en este momento porque hay arreglos de la ruta. Claro. Ah, mira, laburan en Córdoba. ¿Querés saber por dónde no ir? Por la ruta E53, está colapsada. Es preferible ir por otra vía. Okay. Gracias por la información. No hay por qué. Sí, algún que otro comentario. Muy bien, Day. Muy buena compilación del tema. Solamente poner algunas aclaraciones con respecto a los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo mencionados es el tamoxifeno.
El tamoxifeno se refirió durante muchos años como un aumento del riesgo para cáncer de endometrio, sobre todo cuando se hacían estudios más bien univariables. Hay varios metaanálisis que cuando evalúan de manera multivariable se ven que los riesgos de las pacientes que están con tamoxifeno de hacer cáncer de endometrio están más relacionados a otros factores de riesgo que el tamoxifeno propiamente dicho, a tal punto que los guidelines indican que no se debe hacer estudio transvaginal de rutina para medir el endometrio en pacientes expuestas a tamoxifeno, porque tal relación no sería demostrable, por un lado, salvo en aquellas pacientes que sean posmenopáusicas con tamoxifeno y que sangren. Eso ya sería otro cohorte. Con respecto a la hormonoterapia de reemplazo como factor de riesgo del cáncer de endometrio, digamos que la metodología más segura es el tratamiento combinado continuo. Ese no solamente demostró no aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, sino de disminuirlo. Es verdad que cuando no es combinado continuo tiene un leve aumento de riesgo, pero ese riesgo existe. Así que a la hora de elegir un tratamiento combinado en posmenopáusica, ese sería el indicado. Y con respecto a hiperplasia endometrial y gangliocentinela, es muy interesante lo que mostraste. Nosotros permanentemente estamos ante esa disyuntiva cuando tenemos una hiperplasia atípica, porque se podría parangonar al carcinoma in situ de la mama, que cuando muy extenso tenemos posibilidad de tener áreas invasoras y después tenemos que reoperar a las pacientes. Entonces, en muchos carcinomas in situ de la mama de alto riesgo y que son extensos, bueno, ahí hacemos centinela de rutina. Y lo que nosotros agregamos a la hora de decidir si gangliocentinela o no en la hiperplasia atípica es una histeroscopía que muestre una cavidad o imágenes bastante sugestivas de cáncer, y después uno ve que en la biopsia viene una hiperplasia atípica, pero uno se esperaría algo más. En esos casos también hacemos el centinela de rutina porque no esperamos un cáncer en la definitiva. Eso quería decir. Buenísimo. También aclarar con respecto a la hiperplasia, saber que la diferencia interobservador de las hiperplasias es del 50%. Muchas veces diferenciar una hiperplasia endometrial atípica de un carcinoma endometrio de bajo grado, hay 50% de discordancia entre los patólogos. Entonces, también hay un dilema en cuanto a la hora de diagnosticarlo. Distinto es tener una hiperplasia con foco invasor y la otra es tener una hiperplasia que no es una hiperplasia y se la diagnosticó como tal. Entonces, ahí hay un problema. ¿Alguien? Sí. Sí, Gonzalo. No, digo, te apoyo en el concepto, porque hoy ya se habla de un paquete de enfermedades en donde se involucraría la hiperplasia atípica, el EAIN, que es la neoplasia intraepitelial endometrial, y el carcinoma de bajo grado inicial. Ya hoy es un paquete donde en todo se plantean directamente un mismo tratamiento. Digo, para apoyar este concepto que decías vos de la discordancia, y se trata de meter todo en una misma bolsa a la hora de decidir. Tal cual. ¿Algo más? ¿Quiere decir algo? Te voy a hacer una pregunta, Day. Entonces, para quedar en claro, ¿cuál es el punto corte de la ecografía transvaginal aceptado hoy día en una paciente asintomática, sin tratamiento hormonal? De los artículos presentados decía como 15 milímetros en el de, o sea, en el corte, digamos, tipo de los marcadores predictores. Ok. No, es otra cosa la pregunta. Reformúlasela, Fede. Una paciente asintomática, ¿sí? Posmenopáusica. ¿Qué punto de corte en la actualidad, de acuerdo a lo que vos has leído, aceptamos como el grosor endometrial en paciente asintomática? Bien. Posmenopáusica asintomática es 5 milímetros, algunos dicen 4, o sea, mayor o igual a 5 milímetros de grosor endometrial. Ahora hago una pregunta, ¿sí? Y ahí la pueden responder todos. ¿Por qué tiene que existir un corte si no hay indicación de ecografía transvaginal? A ver, es temprano para pensar así.
¿Eh? ¿Qué más nueva la evidencia de que no somos? No, pero es prevención cuaternaria. Pero ¿están de acuerdo? ¿Por qué acá todos le pedimos ecografía transvaginal a las pacientes posmenopáusicas o pre? Porque esa es la gran pregunta. Si yo tengo una paciente con 3 milímetros de endometrio y está en la posmenopáusica, pero sangra, ¿la estudian o no la estudian? Sí. Y si tengo, ¿y por qué tendría, y qué me motivó a pedirle la ecografía? Fue el sangrado. ¿Por qué tendría que pedirle a una paciente asintomática una ecografía transvaginal todos los años si no sirve? O sea, buscando qué, porque los puntos de corte son muy... De hecho, en pacientes asintomáticas se acepta hasta 11 milímetros. No sé qué opinan, es una pregunta que me hago para para mover un poquitito el amperímetro, porque los veo dormidos. Veo que Gonza ya se movió con el auto, pero no sé qué No, opinan. mirá, a ver. Sí. Edu, ¿hablaste? Sí, en el contexto como vos lo planteás, te lo planteo al revés. Acá te mandan con 9 milímetros, con 10 milímetros, con 11 milímetros a hacer histeroscopía y encontramos 0, no 1, 0 carcinoma asociado. Entonces la pregunta es realmente válida. Incluso Sí, pero ¿me entienden lo que vos, si lo quieren hacer filosófico, lo que quiera? ¿Por qué se está midiendo el grosor endometrial si no hay indicación de ecografía? Eso es lo que voy. Sí, sí. A ver, Fede, uno debe entender que cuando no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, y utilizar métodos diagnósticos que no son considerados de cribado, está clarísimo cuáles son los daños derivados de hacer un screening cuando no corresponde, porque empiezan a aparecer los falsos positivos, las imágenes dudosas, los gastos en salud, cirugías innecesarias, no solamente a nivel endometrial, sino sobre todo a nivel anexial. Entonces lo que uno tiene que quedar en claro y sé a dónde vas, es no pedir ecografía de rutina en pacientes asintomáticas, ¿sí? Porque genera más daño que el beneficio. Y si la paciente presiona en el consultorio, explicarle, es posible que nos encontremos con una imagen, que esto derive en un montón de estudios y a veces es cirugía innecesaria. ¿Querés que te la pida? Te la pido. ¿Qué es lo que yo hago? No es que lo digo y no lo hago, esto lo hago todos los días en el consultorio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es verdad que si la paciente se le pide una ecografía por otra cuestión y se le encuentra un endometrio hasta 10 milímetros, estaría indicado no hacerle absolutamente nada. Más de 10 milímetros vamos a encontrar la bibliografía que está dividida entre hacer una histeroscopía, por las dudas, como dice Eduardo, no vamos a encontrar nada en la gran mayoría de los casos, o solamente observar. Y bueno, cuando la literatura está dividida, uno puede optar por uno u otro camino. Eso es un poco la mirada que tengo yo de lo aprendido. No sé si alguien opina algo distinto. Hola, buen día. Pero... Perdón, se me había cortado, estaba en el auto. Yo lo que quería agregar es que incluso en algún momento yo había hecho una revisión de esto de las histeroscopías a raíz de las ecografías por screening y que comparto lo que dice Gonzalo y hago exactamente lo mismo. No está indicada. Ahora está esto, y lo mencionó Dai con respecto al síndrome de Lynch, pero por lo menos cuando yo había hecho la revisión hace 2 o 3 años, incluso en pacientes con alto riesgo no está indicado, a menos que tengan síntomas, que es la gran ventaja que tiene el endometrio, que nos alerta. Ahora, una paciente consagrado, por más que tenga un endometrio finito, estudiémosla. Y con respecto a lo que planteaba Gonzalo del tamaño endometrial, yo lo que hago es advertir a la paciente de los síntomas, conversar con la paciente si realmente ella se queda tranquila, sabiendo que tiene un engrosamiento endometrial, porque a medida que es asintomática realmente me deja tranquilo. Pero busco signos indirectos de que por algún motivo no haya podido exponer ese síntoma del sangrado, que puede ser el líquido intracavitario o algún otro cambio en la sintomatología que le pido a la paciente que esté alerta de esas cosas. Gerito, Gonza, Dai, Edu,
Si yo tengo una paciente, le derivan una paciente de 40 años con un pólipo endometrial asintomático, que no busca embarazo, paridad cumplida, 43 años. ¿Qué hacen? Le explico lo que te dije. Le doy pauta de alarma. Mide 1,5 centímetros, Jero, el pólipo, y no le da sangrado ni molestia para tener relaciones. Está de adorno. ¿Qué hacen? Bueno, Pauta de también alarma. Yo. Está discutido también. En teoría se podría, si es un pólipo benigno con biopsia negativa, se puede observar, digo. Entiendo que preguntas va a hacer la histeroscopía o no. No, con histeroscopía, tenemos la histeroscopía hecha. Ya vimos que la superficie es lisa. Gonza, no. A vos te llega al consultorio que la ecografía se la pidió otro, un pólipo endometrial de 43 años que no sangra. No, le pido una histeroscopía. ¿Qué sabe si es un pólipo? No, un engrosamiento de ese tamaño le pido. Asintomática, Gonza, ¿eh? Yo asintomática sí. le Pero doy además, pauta de alarma. ¿no? ¿Cómo saben que es un pólipo? Porque tiene películas, porque le han hecho un ojo. Sobre todo porque es asintomático. Si el signo es el que marca. No, está bien. El signo es, digamos, capital. Pero hay varias otras cosas que pueden, más allá de no generar sangrado, no nos cuesta nada hacer una histeroscopía ambulatoria. Un pólipo de 1 centímetro, lo más probable es que le dé algún trastorno en sus menstruaciones probablemente sean incluso más abundantes. Aunque no está descrito como tal, pero en la práctica termina, por lo menos yo lo veo, que los pólipos que son bastante grandes, que ocupan la cavidad, generan un sangrado más abundante a las pacientes. Sí o no, que es el caso que vos planteas, puede no estar sangrando, pero 1,5 centímetros. Sí, no, me refiero a las menstruaciones. Yo corroboraría con imagen. Estoy de acuerdo, sí. La mayoría da mayor cantidad de sangrado. Pero volvamos a esto que vos decías. Pongamos que no tiene síntomas y lo encontramos en estas ecografías aleatorias. Bueno, para mí, te pone ante la obligación de hacer por lo menos una histeroscopía, algo que se hace en office, en consultorio, en menos de 5 minutos. Yo corroboraría por lo menos por imagen que es. Yo opino lo que decía Fede al principio. ¿Por qué le pediste la ecografía? No, bueno, ya te llegó con la ecografía que se la pidió otro colega. Por eso, pero Yo opino, vamos más. Él hubiese pedido la ecografía hacia una paciente asintomática. Yo la controlo, Gonza, no le pide una histeroscopía. Sí. No, puede ser. Volvemos a lo mismo. Cuando esto está dividido, lo que vos digas y lo que yo diga, probablemente ninguno de los dos podamos demostrar mucho y una opción es controlar. Que no hay evidencia y estamos de acuerdo que le pide la histeroscopía, no sé si está mal, y el que no se la pide tampoco creo que esté mal. Yo estoy de acuerdo. Sí, porque está dividido. El dilema es convencer a la paciente. Bueno, buenísimo, nos vamos a trabajar. Acuérdense los que quieran estar, que hay ahora un hype